el capítulo 10 del profeta Daniel. Glorificado sea Dios. El verso 11 dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Puede tomar su lugar. Alabado sea Dios. Bueno es el Señor. Levante su mano y dé un gloria a Dios grande. A su nombre. Amén. Quiero hablarles acerca del tema estorbo y oposición de las tinieblas. Poder en el nombre de Jesús. Estorbo es algo, una persona o cosa que estorba. El trabajo del enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas es precisamente estorbar, ser un tropiezo, ser una oposición, ser un estorbo al camino de todo aquel que se ha soltado de las garras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él tiene sus secuaces, sus medios espirituales para oponerse y para estorbar. Oponerse, resistir el plan y la obra de Dios en todas sus dimensiones. Todo lo que se quiera hacer por la obra de Dios, el infierno mantendrá una oposición abierta. Todo lo que se haga por el mundo, en el mundo, conforme a la corriente del mundo y al pecado, a todo lo que existe corrupto y corrompido, pues no hay ninguna oposición. Todo está abierto y todo está favorable. El problema estriba cuando se va a hacer algo por la causa del Señor. Cuando se quiere adelantar en cualquier cosa la obra de Dios, pues encontramos este tipo de oposición. Por ejemplo, un programa de radio donde se hable la verdad será atacado por el enemigo. Será atacado continuamente
Hay una radioemisora donde transmitimos el mensaje que predicamos hace ya unos 25 años. Y había una señal tremenda, hermano. Eso arropaba el país, y no solamente el país, muchos lugares de Centroamérica y México, porque tuvimos reportes en esos años. Habían predicadores muy acertados y de parte de Dios que transmitían la palabra, y se fue apagando, se fue opacando. La oposición empezó dañando los transmisores, las antenas, dañando una cosa y otra, tratando de arruinar ese medio de comunicación, y en gran parte lo logró. Pero no solamente eso, logró que muchos de esos predicadores que predicaban la verdad se acomodaran, bajaran la guardia y se adaptaran al sistema del mundo. Cualquier programa de televisión, cualquiera, en cualquier canal que se predique la verdad, habrá una oposición en muchos aspectos, muchas cosas. Y la oposición no solamente es la transmisión, no solamente es la difusión del mensaje. La oposición empieza desde la edición, donde se editan los mensajes, donde se trabaja, las máquinas fallan, se daña una cosa, se daña otra, se pierde una cosa, se pierde otra. Y hermano, el ataque contra las personas que hacen ese trabajo es continuo. El ataque del infierno es desbaratar y destruir las personas que se prestan para hacer ese trabajo. Alabado sea Dios. En cualquier medio de comunicación vamos a encontrar una oposición abierta. En muchas ocasiones fuimos a contratar espacios radiales y nos decían: traigan un mensaje, traigan unas grabaciones de las que ustedes predican. Las oímos y les damos la respuesta. Y nunca nos dieron la respuesta. Porque la palabra iba a golpear a los mismos dueños y administradores de las emisoras, de los canales, y no había espacio para eso. Siempre habrá una oposición, un estorbo, una resistencia a todo lo que se haga por la causa del Dios Altísimo, de parte de la serpiente antigua llamada Satanás y Diablo. Que el Señor lo reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Oposición es la acción de oponerse, y oponerse es proponer una razón contra lo que otra persona dice. Poner algo contra otra cosa para impedir su efecto. Y eso es precisamente lo que el enemigo hace para desacreditar y detener el proceso de las cosas, el programa de Dios en la tierra. Alabado sea el Señor. Resistir es oponerse un cuerpo de resistencia a la acción o a la fuerza de otro.
Todos esos sinónimos de esta palabra estorbar o estorbo se derivan de un lenguaje muy similar a lo que son las fuerzas armadas físicas de un ejército en la tierra. Cuando nosotros vamos a mirar la palabra, encontramos que no es un mito, que no es una simple idea o un simple pensamiento que hay una oposición. Es que es real. Es real. Lo que está escrito en Efesios, el capítulo 6, que hemos leído y que lo leemos muchas veces, encontramos, sin perder la parte que hemos leído, quiero mostrarles algo que está ahí escrito en Efesios 6, precisamente en lo que se relaciona a lo que estamos hablando. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue hablando, pero lo que nos ocupa es esta palabra, principados. Porque principado se deriva de príncipe. Y aquí está hablando esta palabra precisamente que el ángel del Señor, y note que en el cielo hay establecido un ejército, no igual, por supuesto, porque es superior, pero en organización tiene mucha similitud al ejército del cielo, el ejército del infierno. Acá en el capítulo 6 que estábamos leyendo, está hablando de la organización de un ejército satánico, infernal, y habla de gobernadores y habla de principados. Cuando miramos esto, nos damos cuenta que la palabra nos dice: glorificado sea Dios. En el verso 12, entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Note eso. Desde el momento que este hombre de Dios se humilló, empezó a buscar a Dios en oración y en ayuno. En ese tiempo, él estaba buscando una respuesta del futuro de su pueblo, de Israel, del cautiverio en que Israel estaba. Y estaba buscando la respuesta, que Dios le diera una respuesta de qué sería de su pueblo. Pero esa respuesta no era agradable al infierno que Daniel, el profeta, lo supiera, porque lo iba a transmitir al pueblo. Alabado sea Dios. Si yo supiera
que mañana va a haber un terremoto, no me quedo callado. Yo lo voy a decir. Y eso no conviene a muchos, pero a otros sí les conviene. Lo que iba a suceder en el pueblo era algo extraordinariamente grande. Y era algo secreto porque había pasado muchos años. Muchos años. Y Dios quería revelarle, y este hombre de Dios estaba buscando la presencia del Dios Altísimo para que el Espíritu de Dios le revelara lo que iba a suceder con el pueblo. Alabado sea el Señor. Empezó a humillarse. Y es lo que ocurre en algunas ocasiones. Nosotros queremos la respuesta de algo, queremos la respuesta de una situación económica, física, una situación familiar, una situación cualquiera que sea, una situación difícil, porque no es que se acabaron las tortillas, los frijoles, eso se resuelve muy fácil, hermano. Hay situaciones que son complicadas. Y para esas situaciones no basta con un mediodía de ayuno. No basta con un día de ayuno. No basta con una noche de oración. Esas situaciones hay que entrarle de frente hasta que se rompan las cadenas, se desbaraten los yugos, hasta que el poder del infierno salga huyendo. Poder en la sangre de Cristo. El problema es que cuando se empieza a orar, a clamar por algo, toda persona, todo ser humano es afanado en cuestión de respuesta. Quiere que la respuesta sea ya. Alabado sea Dios. Alguna señorita quiere casarse y quiere que la respuesta de aquel personaje por el que está orando se dé ya. Y resulta que pasan meses, años y no se ve la respuesta. Y hay respuestas que son demasiado atrasadas o tardadas por la misma razón que estamos viendo aquí. Aquí dice la palabra que aquel personaje espiritual vino, alabado sea el Señor, a decirle: desde el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Fue escuchado para orar por algo difícil, complicado, duro. Hay que tener una fe inquebrantable. Hay que tener una convicción clara. De lo contrario, desmaya la persona. De lo contrario, desmaya a cualquiera. Porque la respuesta la necesita ya. Y no es ya, es en el tiempo de Dios. Y cuando vemos aquí, dice: a causa de tus palabras yo he venido. No fue que no escuchara el cielo. Dios oyó la oración, pero había que seguir orando.
el segundo día, el tercer día, en ayuno. En ayuno. ¿Sabe cuántos días? 21 días. Ayunando por una respuesta que la necesitaba tener. Aleluya. Ojalá que alguno de ustedes que tuvieran una necesidad urgente, una respuesta de tenerla en las manos, esa respuesta se metiera el tiempo necesario. Si no puede todos los días, pero hay que meterse. Y si no, por lo menos una cadena de oración en la noche, cuando todos están durmiendo. Allí está usted de rodillas, clamando, pidiendo la respuesta de lo que necesita. Y no un día. Eso puede ser meses. Y pueden ser hasta años. Porque la oposición está marcada y está declarada. Poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, el verso 13 del capítulo 10 de Daniel que estamos viendo dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, oiga eso, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y el verso 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y él tiene una revelación y una visión clara de lo que iba a suceder con su pueblo. Pero volvemos al verso 13. El príncipe del reino de Persia. Y ya vimos que en el capítulo 6 de Efesios dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ese principado puede controlar, y de hecho que todos los que buscamos a Dios y estudiamos esta palabra entendemos que no hay nación que no sea controlada por un principado. Y quien está bajo el control es el gobernante de esa nación. Por eso usted ve que es muy raro que un gobernante sirva a Dios. Y por eso la mayoría de todos esos sistemas están corruptos en el mundo. Eso no es una nación. El mundo, todas partes de la tierra. Alguien me decía, hablándome de un país: no existe otro país más perverso que el nuestro, decía esa persona. Yo me reí. Porque dije, este está ignorando el alcance que tiene el poder del enemigo, aunque está caído, derrotado y vencido. Tiene el poder de la mente y del corazón
de todos los desobedientes de la tierra. Todo el que no obedece la palabra de Dios y no obedece al evangelio está bajo el dominio del poder de Satanás. Eso no es un secreto. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, ¿quién está afuera? Todo aquel que tiene la presencia de Dios. Ahí en ese círculo donde está, puede estar en una aldea donde hay solo 2 cristianos. Y si son de verdad cristianos genuinos, allí está la diferencia. Y allí está la presencia de Dios moviéndose en esos 2. Los demás están bajo el control del enemigo. Una cosa terrible, hermano. Y creemos con mucha fuerza que cada principado está controlando un gobierno de la tierra. No debo mencionar nombres de países, pero usted sabe cómo hay países en la miseria, hermano, que todo el tiempo están en guerras, todo el tiempo son asaltos, robos, pandillas. Es una cosa impresionante la miseria que tienen muchos países, pero allí se matan la gente por cualquier cosa. Algo hay detrás de eso. Eso no es la bendición de Dios, es la maldición a causa del pecado, a causa de la corrupción. Yo fui en una ocasión a un país donde en la orilla había un zanjón que regaba cuando crecía, regaba arena para los lados y era una arena muy fina. Me sorprendió porque por ahí teníamos que pasar para el evento que estábamos haciendo. Es un país demasiado pobre, conflictivo y enemigo del evangelio. Y ahí estaba la maldición. Por eso estaba la maldición. Ese es el abono del diablo, de Satanás. Rechazar a Cristo es echarle abono a una planta malévola que va creciendo. Me sorprendió que en la orilla estaban haciendo un tipo de tortillas pequeñas con la arena que había ahí. Le echaban algo de condimento y la ponían encima de unas como churrasqueras pequeñas. Y la gente pasaba a comprar y comían eso. ¿Y sabe qué corría por ahí? Las aguas negras. Esa arena, contaminada, contagiada de toda clase de demonios ahí, se comían esas tortas. Dios santo, ten misericordia de nosotros. Pero cuando usted iba a ver el porcentaje de cristianos, era una minoría demasiado, y todos también como en una condición, apegados a esa condición, que no querían salir de allí, de ese extremo horrible, horrible. Cuando se les hablaba de creerle a Dios, de superarse, de levantarse de ahí,
En lugar de aceptar, se ofendían. Y el traductor que me estaba traduciendo me dijo, mejor si no les habla de eso, porque ya ni nos van a escuchar. Y yo me volví y le dije, quiere decir que están confinados a la miseria, a la ruina, a la desgracia, a la derrota. Así me hizo. No hay remedio. Qué terrible, hermano. Qué terrible. ¿Cuántos principados estarán controlando una nación de esas? Alabado sea el Señor. A veces nos sorprendemos y tratamos de evadir en la mente, de no llegar a creer que tantas noticias y fotografías y videos que pasan de por allá de unos países africanos, eso no es cierto, pero sí es cierto. Y mire, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra esos principados, contra esas potestades. Alabado sea Dios. Tenemos una oposición, claro. Y mire, esto no está aquí dentro de mi bosquejo, pero en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, mire lo que está escrito hablando de esa batalla, de ese ejército. Alabado sea Dios. Y ahí hay unos detalles muy importantes, porque es el mismo príncipe del cielo que visitó a Daniel para darle explicaciones y darle la respuesta. Lo vemos aquí de nuevo, porque es uno de los principales príncipes del ejército de Dios. Qué tremendo, porque el verso 7 del capítulo 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Está viendo? ¿Está viendo? De verdad. Porque hay gente que piensa que la oposición que tenemos en la tierra, eso es una cuestión que tengo pereza, que no quiero ir al templo, que no quiero orar, que no quiero leer la palabra, que no quiero sacar un día de ayuno. Eso no es natural, eso no es natural. Hay una fuerza detrás de la persona que le está haciendo presión para que no lo haga, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe, si usted dobla las rodillas. Según de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. La destrucción. Se lo repito, la destrucción de fortalezas. Para destruirle las fortalezas al enemigo, tiene que haber rodillas en el piso. Tienen que haber lágrimas que caen de los ojos de la persona al suelo. Levante su mano y dale gloria. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Dele gloria al Señor. Dele gloria. Porque si usted se arrodilla a dormir, está perdiendo. Es un creyente extraviado, hermano. No sabe ni en qué camino anda, ni con quién se está metiendo. Así es.
como aquellos políticos que crearon un eslogan: no te metas con mis hijos. Eso, como dice un hermano, eso sí suena bonito. Qué bonito suena. Qué bonito se oye. Pero ahí es la batalla individual. Yo puedo orar por mis hijos y de hecho lo hago, pero no puedo pelear la batalla de ellos. Cada uno tiene que pelear su batalla. Cada uno tiene que pelear su batalla. Usted puede orar por su esposa, pero su esposa tiene que pelear su batalla. Su esposo, sus hijos, sus padres. Eso no es un cuento. Y no es un cuento de hadas que haya un ejército establecido en el cielo y que haya otro ejército establecido en las regiones celestes, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, Señor. Y nosotros estamos en medio. Y si no buscamos a Dios, si esas oraciones que hacemos o que hace la mayoría de los creyentes es una oración de camándula, le llamo yo. ¿Sabe cuál es la oración de camándula? Van 3 pepas, 4 pepas. Yo veía cómo rezaba mi madre, una gran camándula que tenía. Le sobraban esas camándulas, pero se ponía a cabecear y cuando cabeceaba pasaba una pepa de esas. Era una cosa terrible. Nuestras oraciones tienen que ser diferentes. Con el conocimiento que tenemos claro de que hay una batalla horrible en la tierra. Una batalla. Bendito sea Dios. ¿Qué dice el verso 8 del capítulo 12? Si lo tiene todavía abierto ahí, de Apocalipsis, dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso está establecidos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero esos principados van a controlar o controlan las naciones de la tierra. Alabado sea el Señor. Estaba oyendo una noticia uno de estos días que el país que más violaciones de niños ha tenido de parte de los líderes religiosos de la iglesia tradicional pagana ha sido Italia. Y cualquiera dice: pero qué tremendo que allí está el mero mero. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, está el mero mero del infierno. Y allí no debe haber un principado, allí deben haber muchos principados, gobernando y esclavizando a la idolatría, al mundo, porque se oyen todas esas cosas terribles. Sin embargo, la gente, el pueblo, no cesa. El pueblo
sigue siendo igual. Alabado sea el Señor. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Y qué tremendo, hermano. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Estaba buscando otro texto que no tengo en mi bosquejo. Como que estoy dejando el bosquejo a un lado. Porque me llama la atención esto. Este texto lo vimos hace poco, hace unos días, pero está en el primer libro de los Reyes, el capítulo 22. Y quiero volvérselo a compartir porque tiene mucho que ver con estos versículos que estamos viendo. No nos podemos llenar de miedo de que hay un ejército organizado en la tierra, debajo de la tierra y en las regiones celestes. No, hay un ejército mayor, más poderoso, cuyo comandante se llama Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Él es el que comanda. Aleluya. Gloria a Dios. Y haciendo un paréntesis, ese comando que fue enviado del cielo al monte donde estaba Eliseo el profeta, alabado sea el Señor, que fue enviado porque había un ejército físico, terrenal, que habían rodeado el monte para llevarse a Eliseo y acabar con él. Un solo hombre, su sirviente, su criado, su ayudante, estaba temblando, asustado, salió en la mañana y dijo: ¡ay, Señor mío! El monte está rodeado de un gran ejército. ¡ay de nosotros! Hasta aquí llegamos. Y el profeta le dice: no tenga miedo. Y yo le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a usted, y a usted que me oye allá a la distancia: no tenga miedo. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con ellos. Levante su mano, dele gloria al Señor. Más hay con usted que con el mundo. Y el profeta tuvo que orar, ponerle la mano en la cabeza a aquel muchacho y que se le abrieran los ojos. Y cuando se le abrieron los ojos, vio que el monte estaba rodeado de un gran ejército diferente al otro. Y habían carros de fuego. Eso no existen en la tierra. Esos no son de la tierra. Esos no los tiene el infierno. No. Carros de fuego. Aleluya. Que estaban alrededor de Eliseo. Solo lo veía él y sabía él. Ni su propio ayudante sabía, pero él sí sabía. Y si usted tiene su corazón, su alma, su espíritu puesto en esta palabra, usted tiene un potencial extraordinariamente grande adentro de su vida
de su ser. No somos los debiluchos que el mundo mira. Los pobres evangélicos locos, pasados de moda, dice. Esos hasta con un balde, una cubeta de agua fría los pongo a correr. Eso es lo que dice el diablo. El pueblo de Dios tiene una potencia en sus manos. No por lo que es, no por lo que representan, sino porque Dios está allí. El fuerte no es usted ni yo, es aquel que venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y mire, hermano, lo que les quiero mostrar es el verso 19 del primer libro de Reyes, capítulo 22. Porque aquí está el ejército que estamos viendo. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 19, entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Aleluya. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Y qué más vio? Y todo el ejército de los cielos estaba ¿dónde? Junto a él. ¿En qué parte? A su derecha y a su izquierda. Puede levantar sus manos y darle gloria al Señor. Todo el ejército de los cielos junto a él, porque se iba a dar una batalla en la tierra contra el pueblo de Dios y contra un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Contra él, contra Micaías, contra el pueblo que estaban sirviendo a Dios. Iba a haber una batalla horrible y el ejército estaba allí listo. Ese es el Dios que tenemos. Pero lo que pretendo mostrarle y dejar en su corazón es que hay una oposición abierta del enemigo de Dios contra nuestra vida. Y todo lo que emprendamos a hacer por la causa del Señor, vamos a encontrar la oposición. Una oposición tremenda. Yo he hablado con varias personas, especialmente con obreros, con pastores nuevos que van a empezar un trabajo y dicen, hermano, aquí no hay nada, aquí nos falta todo. Precisamente hoy estaba hablando con un misionero y decía, ya tenemos el local, pero no tenemos ni una silla. Y a mí la mente se va retrospectivamente hacia el tiempo que comenzamos acá, que íbamos a un lugar donde vendían sillas torcidas de segunda mano, porque no teníamos para comprar una nueva. Y me iba en un bus y me compraba una o dos y las traía, las amarraba y me las traía. No teníamos nada. Hoy por lo menos
a esos misioneros que estamos enviando a varios lugares, por lo menos les podemos decir, no se preocupe, le vamos a enviar una ofrenda para que compre unas 20 o 30 sillas. Cuando ya esté ese grupo sigue comprando y sigue ensanchando el territorio donde está. Pero lo primero. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las iglesias liberales que no tienen ninguna norma, ninguna regla de santidad, de pureza, sino que viven igual que el mundo, igual la iglesia no se distingue entre el mundo y ellos, pues contra ellos no hay oposición. Contra ellos el enemigo no se levanta. Dentro de esos lugares hay multimillonarios, como me contaban en una ocasión que iban a hacer un templo, un grupo, y habían unas 150 personas y tenían que comprar un terreno, que el terreno valía 600,000, eso hace años, pero era un terreno muy bien ubicado. Y entonces se levantó uno y dijo, pero pastor, no hay necesidad de estar haciendo tanta cosa y tanto alarde y organizando tanto. Mire, yo doy la mitad, aquí está el cheque. Y otro, para no quedársele atrás, se levantó y dijo, pues yo doy, no doy igual que él, pero voy a dar 200. Y se levantaron otros y dieron lo otro y no dejaron que los demás ofrendaran, les quitaron la bendición. Porque cuando usted o yo damos para la obra de Dios, es que vamos a recibir. Si no damos nada, nunca vamos a recibir nada. Y si el que siembra escasamente, miserablemente recoge. Pero ese es casi un pecado, que se levante un millonario en una congregación y diga, eso no estén molestando a los demás, yo doy aquí, vengan por el cheque. Eso es matar a los otros. Gloria a Dios, porque aquí no se ha levantado ningún multimillonario ni millonario. Sin embargo, Dios nos ha extendido por todos los 22 departamentos con gente sencilla, gente de escasos recursos, pero con un corazón dispuesto a hacerle frente a las tinieblas. Alabado sea Dios, con un corazón dispuesto a buscar a Dios, que es lo que se necesita. Pero que hay una oposición, eso no lo podemos negar ni lo podemos esconder de ninguna manera. Y también hay una oposición de la misma carne, porque hay ocasiones que no es el diablo. No le eche la culpa al diablo de todo, échesela a su carne también. Mire lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisierais. Y tal vez hay gente que dice, ay, hoy voy a ir al culto, pero el cansancio que tengo, yo me voy a hacer detrás de alguna columna de alguien que sea más alto que yo y me voy a pegar mi dormidita porque, ay, hermano, ¿por qué no deja que llegue a la casa y se tira a la cama con zapatos y todo, hermano? Así me imagino yo que mucha gente que se tiran con todo de una vez. Al otro día se dan cuenta que no se pudieron ni pijama, que no se quitaron los zapatos y que ya tienen que salir corriendo otra vez. La carne
se opone. La carne se opone a la obra del Espíritu para que el Espíritu no haga lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu? Leer la palabra, orar, sacar tiempo para ir al templo. Eso es lo que quiere el Espíritu. Consagrar su vida, sentir la presencia de Dios, recibir la bendición de Dios. La carne no quiere eso. Usted le ofrece a la carne la bendición de Dios, le manotea. Que la carne lo que quiere es comida, frijoles, pollo, carne, tortillas. Eso es lo que quiere la carne. Dormir, comer, beber, engordar. ¿Qué más quiere la carne? Muchas cosas más. Vagar. Sí, hermano. Pero la carne y el espíritu se oponen, se agarran, se pelean. Y si el espíritu nuestro no está agarrado del Espíritu de Dios y fortalecido, la carne lo aplasta y llega al culto, pero con un ojo abierto y el otro ya cerrado, y con una pereza para alabar a Dios, una pereza hasta para levantar una mano, mire, hasta para decir aleluya, que es tan fácil, hermano. ¿Seguro que sí? ¿Por qué? Porque la carne se le está oponiendo. La carne se opone al espíritu. Alabado sea Dios. Y se va enfriando. La idea del enemigo de Dios es enfriar la persona, ponerlo frío, apático, indiferente. Y empieza a cambiar todo, hermano. Todo empieza a cambiar en una persona. Su manera de hablar, cuando se pone frío espiritualmente, su manera de hablar no es la misma. Ya ahora usa otras palabras raras y palabras groseras, y la pereza lo hace quedarse metido en la casa, durmiendo, como los pollos a las 7 de la noche, ya quiere estar debajo de la chamarra. Cuando empieza la tarde a terminar, los pollos empiezan a cabecear y a mirar las horquetas, a ver dónde se suben, dónde se trepan a dormir. El cristiano tiene que ser diferente, hermano. Nosotros tenemos un trabajo grande por hacer y tenemos mucho que cuidar de nosotros. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y la oposición, mire, en el capítulo 18 de los Hechos capítulo 18, alabado sea el Señor, la oposición siempre va a estar, hermano. Aquí hay un ejemplo de cómo en el capítulo 18 de Hechos, versos 5 y 6, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndosele y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba
junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se opuso el enemigo y movió a aquella gente y se opusieron a la predicación, rechazando y dándole la espalda al Señor. Y Pablo dijo: no voy a perder el tiempo con ustedes. Hay otros que tienen hambre y sed de justicia. Así que yo limpio mis manos de la sangre de cada uno, y que la sangre vaya sobre su propia cabeza, porque yo me voy. Tremendo. La oposición siempre va a estar. En lo general, usted ve muchas veces que hemos ido a predicar a la calle, como el diablo pasa por allí, bujando, rebuznando, maldiciendo, diciendo malas palabras y cosas raras, estorbando, ofendido, porque se va a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Y también, definitivamente, dice la Escritura en 2 Timoteo 4:14, alabado sea el Señor. 2 Timoteo 4:14, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Es lo mínimo que uno puede pedir. De verdad que sí. Que todo el que se opone a la predicación, a la bendición y a la obra de Dios, el Señor le pague conforme a sus obras. Le pase la factura. Y le dice, escribiéndole a Timoteo en el verso 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire, hermano, si no se hablara la verdad, no hay oposición. No hay oposición. Pero una vez empiece usted a hablar la verdad, la palabra, a hablarle, a llegarle al corazón a los pecadores, se levanta la oposición. El capítulo 3 de la misma carta, 2 Timoteo, verso 8, dice, y de la manera que Jamnes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Alabado sea el Señor. Qué tremendo. Y finalizo con el capítulo 16, verso 18 de Mateo, que dice la palabra, hablando el Señor de la expresión, de la afirmación que Pedro habla acerca de el Hijo de Dios. Capítulo 16, verso 18, dice: y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Póngase de pie, dándole gracias a Dios, hermano. Hemos venido a oír la palabra de Dios. Bendito su nombre por siempre.
Bendito su nombre por la eternidad. Yo soy. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: sobre esa roca. No fue sobre Pedro. Es más, Pedro era casi un sobrenombre, porque el nombre de Pedro era Simón y significaba otras cosas, de liviandades y de flojedad, de cobardía, y necesitaba un cambio. Y no era sobre él, era sobre la afirmación que dio: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.